El misterio que Kerem Bürsin había mantenido en silencio por tanto tiempo al fin fue revelado, y la red entera no habla de otra cosa. El actor turco, ídolo que ha enamorado a millones en todo el mundo, decidió contar la verdad sobre un tema que todos deseaban conocer. Durante meses, los seguidores inventaron teorías y la prensa no dejó de especular, pero nadie pudo anticipar la confesión que dio. Con una declaración inesperada, Kerem dejó a todos sorprendidos. Lo que salió a la luz transformó por completo la forma en que se le veía y lo colocó nuevamente en el centro de la conversación pública. Prepárate, porque sus palabras te van a dejar sin aliento. Quédate conmigo hasta el final, ya que esta historia guarda giros impresionantes que te impactarán. ¿Quieres conocer cada detalle directamente y sin rumores? Entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte ni un instante de esta noticia que está sacudiendo todas las redes sociales. Vamos a descubrir juntos lo que Kerem, por fin, se animó a contar. Kerem Bürsin vino al mundo el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía. Sin embargo, su destino pronto lo llevaría mucho más allá de las fronteras de su ciudad natal. Proveniente de una familia de clase media, apenas tuvo tiempo de echar raíces antes de ser arrastrado por un torbellino de mudanzas. Su padre, ingeniero de profesión, recibía constantes ofertas de trabajo en diferentes países, y la familia lo acompañaba en cada traslado. Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Estados Unidos formaron parte de ese recorrido. En total, 7 países marcaron los primeros años de su vida. Cada cambio significaba empezar de nuevo, pero también dejar algo atrás. Esa infancia nómada le dio a Kerem una habilidad poco común: adaptarse rápidamente a cualquier entorno. Aprendió inglés y perfeccionó el turco, además de adquirir nociones de otros idiomas, como el bahasa en Indonesia. Observaba a las personas, imitaba sus costumbres para integrarse, aunque en su interior sentía el peso de no pertenecer a ningún lugar. A los 10 años, mientras vivía en Escocia, recordaba lo difícil que era hacer amigos sabiendo que pronto tendría que marcharse otra vez. Se preguntaba, ¿vale la pena encariñarse si en unos meses tendré que despedirme? Esta forma de vida dejó cicatrices emocionales. Kerem desarrolló un escudo para protegerse del dolor de las despedidas. Reía, hacía bromas, pero guardaba su corazón bajo llave. Cuando tenía 12 años, durante su estancia en Indonesia, sufrió uno de los golpes más duros: la muerte de su abuelo paterno. La distancia no le permitió asistir al funeral, y desde entonces la nostalgia se volvió compañera inseparable. Como símbolo de ese vínculo perdido, comenzó a llevar siempre consigo una pequeña guitarra de madera, regalo de su abuelo, que se convirtió en su hogar portátil. Su adolescencia en Texas estuvo marcada por el sentimiento de ser un extraño. En la escuela estadounidense lo veían como el chico turco, su acento lo delataba y sus costumbres eran diferentes. Esa dificultad para encajar lo llevó a refugiarse en sí mismo. Llenaba cuadernos con pensamientos y emociones que nunca mostraba a nadie. Era su manera de enfrentarse a la soledad. Sin saberlo, esos escritos eran un reflejo de algo más profundo que con el tiempo descubriría. A pesar de todo, absorbía cada experiencia. Aprendió a leer a las personas, a comprender culturas distintas y a manejar su carisma con naturalidad, aunque siguiera siendo reservado. Sus padres, orgullosos de su inteligencia, lo alentaban a seguir estudios académicos, sin imaginar la lucha interna que libraba por encontrar un sentido de pertenencia. Con cada nuevo país se reinventaba, pero en silencio se preguntaba, ¿quién soy realmente? Cuando la familia decidió establecerse de forma temporal en Estados Unidos, Kerem vio una oportunidad de estabilidad. No obstante, a los 16 años comenzó a sentir una tristeza inexplicable que ocultaba de todos, mientras el mundo a su alrededor no se detenía. Esa etapa marcaría el inicio de un proceso de autodescubrimiento. En Boston empezó a trazar su propio camino. A los 18 ingresó en Emerson College, reconocido por sus programas de comunicación y artes. Eligió marketing y comunicación, una carrera que agradaba a sus padres, quienes la consideraban segura y prometedora. Sin embargo, Kerem sentía un vacío que los números y estrategias no podían llenar. Anhelaba algo que conectara con lo que llevaba dentro. Ese algo apareció en el teatro universitario. Una clase electiva de actuación lo llevó por primera vez al escenario. Nervioso al principio, pronto descubrió una sensación nueva: allí podía ser cualquier persona, menos aquel muchacho que nunca se sintió parte de ningún lugar. Cada obra era una oportunidad para expresar emociones escondidas y vivir otras vidas.
El teatro se convirtió en su refugio, y aunque los aplausos fueran modestos, confirmaban que había encontrado su camino. Para sostenerse en Boston, trabajó como modelo en anuncios locales, posando en centros comerciales y vallas publicitarias. El dinero era necesario, pero la experiencia le resultaba incómoda, odiaba sentirse juzgado solo por su aspecto físico. Aún así, persistió, ahorrando con disciplina. En 2010, obtuvo su primera oportunidad en el cine, un papel en el cortometraje Sunday Morning Breakfast. No era un gran proyecto, pero ver su nombre en los créditos, aunque fuera en letras pequeñas, significó mucho. Ese mismo año tomó una decisión crucial: regresar a Turquía. Boston le había dado bases, pero Estambul representaba sus raíces. De vuelta en su país, enfrentó un medio competitivo. Realizó audiciones, recibió rechazos, pero no se rindió. Su perseverancia dio frutos en 2013, cuando consiguió el papel principal en Güneşi Beklerken, una serie juvenil que se convirtió en éxito en la televisión turca. De pronto, aquel muchacho que nunca se había sentido parte de nada ahora era reconocido en las calles, con fans gritando su nombre. Sin embargo, la fama traía un nuevo peso: la exigencia de ser perfecto. Mientras celebraba los logros, en su interior seguía lidiando con viejas sombras. Recordaba las noches en Texas, escribiendo en sus cuadernos, cuando la tristeza lo acompañaba en silencio. Bajo los reflectores, esa sensación parecía crecer. Sonreía para las cámaras, pero en lo profundo se preguntaba si podría seguir sosteniendo la máscara. Cada nuevo personaje exigía de él una entrega absoluta, aunque en el fondo siempre lo perseguía el temor de que los demás descubrieran sus debilidades. El éxito de Güneşi Beklerken le abrió puertas, pero también trajo consigo pruebas inesperadas. Mientras avanzaba en su carrera, las huellas de una infancia marcada por constantes mudanzas y sus conflictos internos comenzaban a cobrar factura. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su talento, sino también su capacidad de enfrentarse a sus propios fantasmas. En 2013, en pleno auge de su fama, detrás de las sonrisas frente a las cámaras libraba una batalla silenciosa. La tristeza que había surgido a los 16 años en Texas no era un simple reflejo adolescente, sino un peso más profundo, una depresión que ahora reconocía con claridad. Pasaba largas horas encerrado en su habitación, escribiendo pensamientos oscuros en cuadernos, luchando contra una voz crítica que lo hacía sentir insuficiente. Los constantes cambios de país durante su niñez habían dejado heridas invisibles, y la presión de la fama en Turquía intensificaba esas marcas. Ser una promesa de la actuación significaba vivir bajo una observación constante. Cada escena, cada entrevista, cada fotografía debían proyectar perfección. Sentía que representaba una mentira: el galán seguro en la pantalla no coincidía con el joven que, por las noches, dudaba de su propio valor. Para ocultar su dolor, inventó estrategias, reía más fuerte, hacía bromas, mostraba energía, pero en soledad el peso regresaba. El golpe más duro llegó en 2016, tras el final de la serie Şerefeseli, que no alcanzó la acogida esperada. Las críticas del público y los comentarios en los medios cayeron sobre él como una ola devastadora. Cada mensaje en línea alimentaba su inseguridad. Por primera vez pensó en abandonar todo. Quizás no sirvo para esto, reflexionaba mientras miraba el techo de su apartamento en Estambul. La idea de rendirse le parecía aterradora, pero a la vez más sencilla que seguir luchando contra sí mismo. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. Con miedo a ser juzgado, buscó en secreto un terapeuta. Hablar de lo que sentía fue como abrir una puerta cerrada durante años. Comprendió que la depresión no era sinónimo de debilidad, sino una condición que necesitaba cuidado. Las sesiones le permitieron reconocer que aquella sensación de no pertenencia, heredada de su niñez errante, seguía influyendo en sus elecciones. Aprendió poco a poco estrategias para enfrentar la autocrítica, aunque el camino estaba lejos de ser fácil. La terapia le trajo alivio, pero no una solución inmediata. Había mañanas en las que levantarse de la cama parecía imposible. Siempre lo acompañaba una pequeña guitarra de madera, regalo de su abuelo, símbolo de conexión y recuerdo de pérdidas. Con cada avance en su carrera temía que el público descubriera sus debilidades. Mantener la imagen de un hombre fuerte resultaba agotador, aunque no dejaba de aceptar nuevos papeles, acudir a eventos y sonreír frente a los fotógrafos, mientras la lucha interna continuaba. La industria imponía plazos cortos y expectativas poco realistas, desafiando su resistencia. Se preguntaba cuánto tiempo podría sostener la dualidad entre quién era y quién debía parecer.
Justo cuando intentaba reconstruirse, un recuerdo doloroso del pasado estaba por regresar, un episodio traumático que había guardado en silencio y que ahora amenazaba con resurgir. Lo ocurrido años atrás en una carretera entre Los Ángeles y San Diego no era solo una anécdota lejana, era una pieza fundamental de un rompecabezas que todavía lo definía. Kerbur llevaba consigo cicatrices poco conocidas. La fama en Turquía no podía borrar las huellas de una infancia marcada por pérdidas. A los 12 años, viviendo en Indonesia, recibió la noticia de la muerte de su abuelo paterno. A miles de kilómetros, sin poder despedirse, cargó durante años con la culpa de esa ausencia. La guitarra de madera que había heredado se convirtió en un amuleto. Cada nota era una forma de mantenerlo vivo. Las mudanzas constantes de su infancia lo habituaron a las despedidas inevitables. Cada nuevo país traía amistades temporales y la certeza de que pronto todo terminaría. Con el tiempo, desarrolló lo que los psicólogos llaman duelo anticipado, una tristeza que aparece incluso antes de la pérdida. En Escocia, Malasia o Emiratos Árabes aprendió a crear vínculos rápidos, pero evitaba apegarse demasiado. Ese mecanismo le facilitaba las partidas, aunque el vacío interior aumentaba. Esas pérdidas moldearon sus relaciones personales. A Keren le costaba abrirse, temía que cualquier vínculo terminara en abandono. En Texas prefería los grupos pequeños, conversaciones íntimas, aunque la sensación de que todos acabarían marchándose nunca lo abandonaba. La guitarra, siempre cerca, era su refugio, una certeza en medio del cambio. En su vida adulta, ese miedo al abandono se reflejaba en sus relaciones amorosas. Se acercaba a alguien, pero en el fondo algo lo alejaba de la intimidad. Sabía que era un tema a trabajar en terapia, aunque resultaba difícil. Recordaba cómo, a los 16 años, llenaba páginas sobre la soledad, intentando descifrar por qué se sentía tan desconectado. La muerte del abuelo y las mudanzas constantes habían marcado un patrón, anticipar la pérdida incluso antes de vivirla. La fama le añadió nuevas presiones. Durante las grabaciones de Gonés Bekler, todo su entorno lo trataba como a un ídolo, mientras los fans lo idealizaban. Pero él luchaba por reconocerse en esa imagen perfecta. La guitarra, ya gastada por el tiempo, le recordaba que seguía siendo humano. Le brindaba consuelo en los momentos de duda, aunque no podía resolverlo todo. La terapia lo ayudaba a comprender, pero no borraba las cicatrices. Keren entendía que aquellas pérdidas no eran episodios aislados, sino piezas de una estructura emocional compleja. Deseaba cambiar, construir vínculos sólidos, pero el miedo a salir herido todavía lo retenía. Mientras trataba de equilibrar su carrera con la salud mental, un trauma del pasado estaba por reaparecer. Lo sucedido en 2011 en una carretera estadounidense volvería a poner a prueba su fortaleza. Kerbur cargaba con el peso de sus pérdidas, pero nada lo había preparado para lo que llegaría en octubre de aquel año. Conducía por la autopista entre Los Ángeles y San Diego, de regreso tras una audición, cuando una noche aparentemente rutinaria se convirtió en tragedia. Una llanta estalló, el automóvil perdió el control, dio varias vueltas y el estruendo del metal contra el asfalto quedó grabado en su mente antes de perder la conciencia. En el hospital, los médicos revelaron que durante la cirugía estuvo clínicamente muerto por 47 segundos. Su cuerpo quedó marcado por múltiples fracturas, un traumatismo cráneoencefálico, una cicatriz de 22 centímetros en la pierna y un dolor lumbar crónico que lo acompañaría para siempre. Despertar en una cama de hospital fue como nacer de nuevo. Con apenas 24 años, Keren experimentó un extraño contraste entre alivio y temor. Había sobrevivido, pero las secuelas eran inevitables. Le esperaban 6 meses de fisioterapia, un proceso lento y agotador, donde cada pequeño movimiento era un recordatorio del accidente. El trastorno de estrés postraumático agravaba todo, cualquier ruido brusco, como el chirrido de neumáticos, disparaba su ansiedad, y en sus pesadillas revivía una y otra vez el vuelco del coche, como si aún estuviera atrapado en él. La recuperación exigía más que resistencia física. Keren comenzó a replantearse su existencia, considerando aquel accidente como una segunda oportunidad. En terapia reflexionaba sobre esos 47 segundos de silencio absoluto, preguntándose por qué sobrevivió y qué haría con el tiempo que la vida le había devuelto. La pequeña guitarra de madera de su abuelo, que milagrosamente no sufrió daños, se convirtió en su amuleto, la sostenía durante las sesiones de fisioterapia como si pudiera absorber parte de su dolor. Volver a la actuación parecía una meta inalcanzable, pero la música y la terapia lo guiaron en sus primeros pasos hacia la recuperación.
En una industria donde nadie espera, Keren temía que su incipiente carrera se esfumara. Aún así, aceptó papeles modestos en cortometrajes en Estados Unidos, enfrentando el peso físico y emocional del trauma. Ocultaba sus crisis internas a los colegas, mostrando una sonrisa en los rodajes mientras luchaba por mantener la calma. Esa experiencia marcó un cambio profundo en su forma de ver la vida. Aprendió a valorar lo cotidiano, compartir un café con amigos, caminar al aire libre, respirar sin miedo. Sin embargo, la depresión acechaba y el trauma intensificaba su batalla interior. La cicatriz en su pierna era visible, pero lo que más le pesaba era el miedo a perder el control. Con el tiempo, decidió mirar hacia Turquía para reconstruir su carrera, aunque entendió que primero debía sanar. La terapia se volvió parte de su rutina, y en lugar de llenar diarios con pensamientos oscuros, comenzó a escribir mensajes de gratitud y afirmaciones positivas. Pero nuevos desafíos estaban por llegar. Tras el accidente de 2011, la vida de Keren parecía estabilizarse, hasta que entre 2015 y 2019 aparecieron síntomas inexplicables, fatiga persistente, dolores articulares y fiebres leves. Al inicio los atribuyó al estrés, pero al intensificarse acudió a distintos médicos en secreto. En noviembre de 2020, durante el rodaje de una serie, se desmayó debido al agotamiento provocado por una enfermedad aún desconocida, y pasó 3 días hospitalizado. El diagnóstico finalmente llegó: padecía una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico atacaba su propio cuerpo, generando inflamaciones impredecibles. Keren tuvo que transformar radicalmente su vida, adoptó una dieta antiinflamatoria, eliminó el gluten, practicó yoga y ejercicios de respiración. La guitarra de su abuelo volvió a convertirse en su refugio, un símbolo de resistencia en los momentos más difíciles. La enfermedad trajo desesperación, pero también lo inspiró a involucrarse de manera silenciosa en proyectos de investigación sobre patologías autoinmunes, donando parte de sus ingresos. La fama lo obligaba a mostrar fortaleza, pero nunca se había sentido tan humano y vulnerable. En paralelo, su vida amorosa tomó un rumbo intenso y complicado. Desde 2015 mantenía una relación con la actriz Serena Sarkaya. La atracción era innegable, pero los temores de Keren, su inseguridad y el miedo al abandono levantaban muros que convertían la relación en un vaivén constante. La relación con Serena se prolongó hasta enero de 2019, momento en que ocurrió la ruptura definitiva. Para Keren, la separación resultó devastadora. Se culpaba de lo sucedido, cayendo nuevamente en viejos patrones de autocrítica. Se preguntaba si su dificultad para abrirse emocionalmente, marcada por una infancia llena de despedidas, había sido la causa de que todo terminara. En medio de la soledad, su refugio seguía siendo la pequeña guitarra de madera que había pertenecido a su abuelo. Trataba de encontrar equilibrio, pero el dolor de la pérdida era demasiado profundo. La prensa tampoco ayudaba, cada paso de Keren era publicado, y las especulaciones sobre su ruptura lo perseguían sin descanso. Para escapar del escrutinio, eligió el aislamiento y se concentró en su trabajo. La terapia se convirtió en un espacio clave para procesar el duelo, aunque todavía luchaba contra el impulso de cerrarse en sí mismo. Keren anhelaba amar sin miedo, pero el temor a volver a ser herido lo paralizaba. En 2021 comenzó un nuevo capítulo junto a Andersel, su compañera en la serie Semsalcap. El romance floreció con rapidez, devolviéndole una ligereza que no sentía desde hacía años. Andy era distinta, comprensiva, con una sonrisa capaz de hacerle olvidar las cámaras. Sin embargo, la presión mediática regresó con fuerza, fans y tabloides analizaban cada detalle de la pareja, creando rumores que ponían a prueba la paciencia de ambos. Keren sentía el peso de aparentar ser la pareja perfecta, mientras lidiaba con sus inseguridades más profundas. Su pasado seguía acechándolo. El miedo al abandono, arraigado en su niñez, lo hacía dudar antes de entregarse por completo. Sabía que debía cambiar, pero hacerlo era mucho más difícil que decirlo. En terapia analizaba cómo las pérdidas, la muerte de su abuelo y la partida de amigos que le daban estabilidad, habían marcado su forma de relacionarse. Aquella guitarra desgastada por el tiempo era un recordatorio de que, incluso en medio de las dudas, podía sostenerse en algo. Mientras intentaba construir un futuro con Andersel, otro peso lo acompañaba: la necesidad de mantener su carrera en lo más alto. La fama exigía perfección, pero su salud física y mental constantemente le recordaban sus límites. Quería ser transparente con Andy y consigo mismo, aunque la exposición mediática complicaba todo. El amor, que debía ser refugio, a veces parecía un campo de batalla.
A medida que la relación avanzaba, se acercaba un desafío inesperado. Una arriesgada decisión profesional tomada años atrás estaba a punto de traer consecuencias que amenazarían su estabilidad emocional y financiera. Keren aún no lo sabía, pero el siguiente capítulo pondría a prueba su resiliencia como nunca antes. En 2018 había decidido invertirlo todo en Eflatu, una película independiente en la que también actuaba como coproductor. Para él, era un proyecto personal, una oportunidad de contar una historia auténtica lejos de los guiones comerciales. Para financiarlo, vendió su apartamento en Estambul y liquidó inversiones que había guardado con cuidado durante años. Confiaba en la película con todo su corazón, pero la realidad fue cruel, críticas implacables y una taquilla desastrosa marcaron el estreno. El fracaso fue devastador tanto a nivel personal como profesional. Keren observaba impotente cómo su sueño se desmoronaba. Los ahorros de años desaparecieron, las deudas se acumularon y la autocrítica volvió con fuerza. Entre la depresión y una enfermedad autoinmune, se preguntaba si había sido ingenuo al desviarse del camino seguro de las series de televisión. La guitarra de su abuelo evocaba tiempos más simples, pero no lograba borrar la amarga sensación de derrota. Pasaba noches en vela repasando decisiones, temiendo que su carrera hubiera terminado. Para sobrevivir, aceptó trabajos que no deseaba, apariciones en eventos, papeles secundarios, cualquier proyecto que pagara las cuentas. La presión económica lo obligaba a seguir, incluso con el cansancio extremo de la enfermedad. Ocultaba la crisis a amigos y familiares por vergüenza, pero en terapia confesaba su miedo de no volver a recuperarse y de ser recordado solo como el actor que intentó y fracasó. Sin embargo, Keren no se rindió. En 2019 consiguió un papel en la serie Sakura, un éxito que le devolvió estabilidad financiera y confianza. El público volvió a recibirlo con los brazos abiertos, dándole una nueva esperanza. Aún así, la experiencia con Eflatu dejó cicatrices profundas, aprendió a ser más cuidadoso y a valorar los proyectos auténticos. La terapia le enseñaba que un fracaso no define a una persona. Mientras reconstruía su carrera, enfrentaba también el peso de su relación con Andersel. La crisis económica había traído inseguridades, y temía que su inestabilidad afectara el vínculo. Quería ser fuerte para ella, pero las dudas persistían. Su guitarra de siempre se transformaba en refugio en medio de la incertidumbre, dándole fuerzas para seguir adelante. Cuando Sakura lo devolvía al centro de la atención, otro conflicto emergía. Una herida del pasado, que creía cerrada, estaba a punto de reabrirse. Su familia, con la que siempre había tenido una relación difícil, lo obligaría a enfrentar verdades que evitó durante años. Keren lograba levantarse del fracaso de Eflatu gracias al éxito de Sakura, pero un vacío más antiguo aún lo perseguía, la complicada relación con sus padres conservadores y tradicionales, que nunca aceptaron su decisión de ser actor. Para ellos, la actuación era un sueño inestable, sin futuro, incompatible con la vida práctica que imaginaban para su hijo. Las diferencias iban más allá de la carrera, querían que Keren compartiera sus visiones políticas, religiosas y sociales, lo que generaba conflictos constantes. Entre 2014 y 2017, la comunicación con ellos prácticamente desapareció. El distanciamiento, iniciado en la adolescencia, se intensificó cuando Keren regresó a Turquía en 2010. Él quería seguir su propio camino, pero sus padres veían sus decisiones como rebeldía. Las discusiones eran frecuentes, y Keren, ya enfrentando depresión e inseguridad, sentía que no podía apoyarse en ellos. La ausencia familiar fue especialmente dolorosa en momentos críticos, como el accidente automovilístico de 2011 o el diagnóstico de su enfermedad autoinmune. En esas circunstancias se encontraba solo, acompañado únicamente por la pequeña guitarra de su abuelo, que seguía siendo su mayor consuelo. El único lazo que lo mantenía unido a la familia era su hermana Melis, quien intentaba calmar las tensiones, aunque muchas veces no lograba resultados. Keren acumulaba resentimiento por la ausencia de apoyo, pero al mismo tiempo se reprochaba no haberse esforzado lo suficiente. Tenía claro que sus padres lo querían, aunque la distancia emocional que existía entre ellos parecía imposible de superar. La vieja guitarra, marcada por el paso de los años, le recordaba a su abuelo, la única figura familiar con la que sentía un vínculo auténtico. El punto de quiebre llegó en 2017, cuando su padre sufrió un infarto. La noticia impactó profundamente a Keren. Aunque se encontraba en plena filmación, lo dejó todo para regresar junto a los suyos. Ese episodio abrió la puerta a una reconciliación lenta. Las conversaciones, antes escasas, empezaron a volverse más frecuentes, y tanto él como sus padres trataban de reencontrarse,
aunque eran conscientes de que ciertas diferencias nunca se resolverían del todo. Keren deseaba perdonar, pero las viejas heridas seguían pesando. Durante la terapia descubría cómo ese distanciamiento alimentaba su temor al abandono, relacionándolo con problemas en sus relaciones sentimentales y con la sensación constante de no pertenecer, un eco de su infancia nómada. La guitarra de madera, que aún tocaba en instantes de introspección, se transformó en su refugio. Reconstruir los lazos familiares era un proceso irregular, lleno de avances y retrocesos. Al mismo tiempo que buscaba acercarse a sus padres, enfrentaba la presión de su carrera, la relación con Andersel, la exposición pública y una salud frágil. Quería mostrarse fuerte, aunque las cicatrices físicas y emocionales le recordaban sus límites. Algo estaba a punto de suceder. Una decisión tomada frente al público, que lo veía como un ídolo intocable, obligaría a Keren a revelar su verdadero ser. Mientras reconstruía los vínculos familiares y trataba de equilibrar trabajo y vida personal, el peso de su imagen continuaba siendo abrumador. En marzo de 2023 aceptó la invitación al Beast Show, uno de los programas más seguidos en Turquía. Lo que parecía una simple entrevista se convirtió en un punto de inflexión. Keren habló sin filtro sobre su agotamiento emocional, su lucha contra la depresión y la ansiedad de desempeño. No soy el hombre perfecto que ven en la televisión, afirmó con voz firme, aunque vulnerable. Sus palabras derrumbaron la imagen de fortaleza que la industria le imponía, revelando los días en los que apenas podía levantarse de la cama y cómo la fama amplificaba sus inseguridades. Para dar mayor simbolismo, llevó consigo la guitarra de su abuelo, un objeto que representaba su camino. El público, en silencio absoluto, lo escuchaba con atención. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunas marcas revisaron contratos, temiendo que su vulnerabilidad no encajara en sus campañas. Sin embargo, Keren no se arrepintió, mostrarse auténtico resultó liberador. Por primera vez sintió que no tenía que ocultar quién era. La respuesta de los jóvenes fue inesperada, miles de mensajes en redes sociales agradecían que mostrara que hasta los ídolos enfrentan luchas internas. Así, se convirtió en un referente de valentía. En terapia reflexionaba sobre cómo ocultar sus debilidades durante años lo había desgastado. Comprendió que su infancia nómada, el accidente automovilístico, la enfermedad autoinmune y las pérdidas personales lo habían moldeado, pero no lo definían por completo. La guitarra de madera, casi como un talismán, le recordaba que se puede ser frágil y fuerte a la vez. Poco a poco aprendía a aceptarse como un ser humano y no como un ícono. Esa decisión de vivir con autenticidad fortaleció también su relación con Andersel. Compartir miedos antes guardados los unió, aunque la presión de los medios sobre la pareja continuaba siendo enorme. Aún así, Keren seguía construyendo su vida, su carrera y sus relaciones con mayor sinceridad, buscando el equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza. Sabía que la exposición constante seguiría poniendo a prueba su paciencia, pero estaba decidido a vivir de manera más verdadera, sin máscaras. Su carrera continuaba siendo un terreno lleno de riesgos. El éxito de Sukuru lo mantenía en la cima, pero él quería papeles que reflejaran esta nueva visión de sí mismo. Empezó a buscar personajes complejos, llenos de defectos y humanidad. Su revelación en el Beast Show abrió conversaciones con directores que valoraban su honestidad, pero también trajo nuevos retos, como seguir fiel a sí mismo en un mundo que exige perfección. Mientras diseñaba sus próximos pasos, algo inesperado se aproximaba, un episodio de su pasado, conectado con sus batallas más profundas, estaba a punto de resurgir y poner a prueba todo lo que había logrado. Con la guitarra de madera entre sus manos, sentía el peso de lo que aún estaba por venir, sin tener certeza de cómo cambiaría su historia. ¿Quién habría pensado que detrás de esa sonrisa existían tantos secretos por descubrir, verdad? Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Alguno ya lo intuía o les tomó por sorpresa igual que a mí? ¿Qué sintieron al enterarse de la verdad? Cuéntenmelo todo, no se guarden nada. Si este video les sorprendió tanto como a mí, no olviden dejar un like travieso, porque eso me ayuda muchísimo a seguir compartiéndoles las noticias más recientes y exclusivas. Y si todavía no forman parte de esta gran familia, ¿qué esperan para suscribirse al canal? Solo tienen que presionar el botón rojo aquí abajo. Recuerden también activar la campanita de notificaciones, así cada vez que aparezcan novedades sobre sus celebridades preferidas, ustedes serán los primeros en saberlo. Y lo mejor, ya se viene contenido especial con más famosos que tanto aman. Estén atentos, porque lo que está por revelarse será todavía más sorprendente. Un beso enorme en el corazón de cada uno de ustedes, y nos encontramos en el próximo video.